Hey, muy buenas a todos, gente extraña, y sean bienvenidos a otro nuevo video. Mi nombre es Witblade y en esta ocasión estamos aquí en este video para saber cómo hacer más de 20 millones por día con crafteo en Black Zone. Bueno, o para los amigos en Zona Negra. En el anterior video yo les enseñé cómo conseguir un HO como una buena devolución del más del 50% de evolución sin foco y de más del 60% de evolución con foco. Es un video que ha sido apoyado, por esto estoy aquí trayendo la segunda parte. Bueno, como en la primera parte ya les dije que solamente les enseñé a conseguir un HO, en esta parte me voy a concentrar en saber qué beneficio pueden conseguir, cuál es el mejor beneficio, dónde vender los ítems, cómo organizar tu información para saber si ese ítem vale la pena o no, y otras cositas varias que van a ver en el video. Espero y este video les guste. Comenzamos. Lo primero que tenemos que tener en cuenta antes de craftear es saber qué es lo que podemos craftear. ¿A qué me refiero con saber qué es lo que podemos craftear? En el video anterior yo les expliqué cómo conseguir un HO o un gremio que les ayude a tener una buena devolución. Bueno, vamos a ir al HO, al mapa donde está el HO que nos permitieron entrar para craftear. En este caso voy a ir a Sufandom, donde está ubicado Escalation, iNewbie y Mercenary Company. ¿Por qué vengo a este mapa? Porque yo anteriormente he estado en este mapa crafteando, entonces ya sé qué es la devolución que da, qué nivel está el HO, entonces tengo una noción de qué es lo que puedo craftear y qué es lo que me puede dar beneficio. Ustedes también tendrían que hacer lo mismo. Así que tengan mucho cuidado con esto, Tienen que saber exactamente cómo funciona esto. Ok, podemos ver en la barra derecha que hay una devolución del 35%. Esta devolución nos da qué tan cercano esté de Avalon. Hay unos mapas que da 45%, en este caso da 35%. Pero podemos ver en la parte de abajo que hay una devolución del 10% de algunos ítems, por ejemplo el arcano y el spear. ¿Por qué da el 10%? Bueno, esto es básicamente porque hay una actividad diaria que da Albion Online gratuitamente y aleatoriamente para poder conseguir mejor beneficio al momento de craftear. Bueno, en este caso no nos dio la suerte de que nos dio algún beneficio, pero nos pudo haber dado un beneficio. Imaginemos que este 10% hubiera estado en el crossbow. En vez del 35% hubiéramos tenido 45% de devolución y así podríamos haber crafteado con mucho más profit. Así que hay que tener esto muy en cuenta a la hora de craftear, porque si hay un ítem que podemos craftear y tienen el 10%, pues vale mucho la pena, chicos. Ya teniendo esto en cuenta, sigamos con el video. La segunda cosa que tenemos que tener en cuenta al momento de craftear es la ganancia a corto, mediano y largo plazo. Estas tres cosas tenemos que tener muy, pero muy en cuenta, porque esto depende del beneficio que consigamos. Un ejemplo de una ganancia a corto plazo sería que tenemos un ítem de 100k y tenemos que hacer un descuento del 5% para que se venda rápido. ¿Cuánto es un descuento del 5% a 100k? Son 5k de descuento. Entonces, en vez de poner el ítem a 100k, vamos a poner el ítem a 95k en el mercado. Con esto conseguiremos dos cosas: que se venda rápido y consigamos nuestro vuelto de beneficio rápido, ¿no? Esto es ganar y ganar. El cliente, el comprador consigue un 5% de descuento y nosotros vendemos rápido, ¿no? Un ejemplo de mediano plazo sería cuestión de que nosotros ponemos un 5% más al precio que está. Imaginemos que está a 100k otra vez y nos ponemos 5% más, entonces lo venderíamos a 105k. Esto podría ser que el ítem se venda un poquito más tardío, así que pues hacer una ganancia a mediano plazo porque se espera vender un poco más tarde. Un plazo de 2 a una semana a lo mucho, ¿no? Y un ejemplo de largo plazo sería cuestión de que nosotros subamos el precio un 10 a 15%, esperando que se venda en un plazo de una semana a 3 semanas a lo mucho. Esto se usa mucho con ítems que valen muy caro, por ejemplo un bastón de Healer Masterpiece, un bastón de Chao Caller, un bastón de Frost, ítems que cuestan mucho dado que son 8.3 Masterpiece, y esto sí se puede permitir. Otro consejo que les podría dar es hacer mercado. El hacer mercado no es nada más y nada menos que comparar el precio de los mercados que hay en Albion Online. En Albion Online hay muchos mercados, por ejemplo el mercado de Black Zone, que sería Arthur Red, Marines y Morgana Res, que son tres mercados diferentes en Black Zone. Otro ejemplo sería Caerleon, que tiene el mercado de Black Market y el mercado de Caerleon normal. Y por último sería el ejemplo de Royal, que tiene 5 mercados. Sería el mercado de Linkhurst, Marlock, Bridgewatch, Denford y Forest Sterling. Esos 5 mercados tienen precios diferentes, ítems diferentes, así que va variando, ¿no? Hay que hacer mercado dependiendo qué mercado queremos vender, qué mercado nos da mejor beneficio y nos da mejor precio, ¿no? Y qué tan rápido se puede vender, qué tan lento se puede vender el ítem que estamos buscando. Por ejemplo, el Forestering es muy conocido que ahí se venden ítems de HC y se venden a un buen precio. Y en otros mercados se puede vender lento, en otros mercados se puede vender más rápido.
etcétera. Esto es muy importante, chicos, a la hora de vender nuestros ítems que vamos a craftear. Tenemos que conocer en qué mercado podemos venderlo, y para esto tenemos que comparar los mercados. ¿Cómo sabemos esto? Bueno, imaginemos, voy a poner un ejemplo, que vamos a vender dagas 6 planos, 6.1, 6.2 y 6.3. Vamos a comparar los precios del mercado de Caerleon, Black Market, mercado de Linkhurst y mercado de Bridgewatch. Esos tres mercados los voy a comparar y voy a ver en qué se saca mejor. Bueno, en qué precio puedo vender los ítems y saber en dónde venderlos. También voy a poner a comparar armaduras de juez y garras de ganking, correspondientemente también al nivel que vamos a comparar. Las armaduras las voy a comparar a 4.3, 5.2 y 5.3 para saber si es un mejor beneficio. Las garras también 6 planos, 6.1, 6.2 y 6.3. Chicos, llegó la hora de comparar. Sí, vamos a comparar el mercado de Linkhurst, Caerleon y Bridgewatch. Para esto vamos a tener que ver las garras 6 planas Outtanazing, o sea, notable. Como podemos ver, en el Caerleon se vende a 89k, 869 en comparación con Linkhurst, que se vende a 72k, 485, y Bridgewatch, que se vende a 78k, 589. Podemos ver que las garras se craftean en Bridgewatch y vemos que hay una muy grande diferencia entre Bridgewatch y Linkhurst. Aparentemente son 6k la diferencia, sabiendo que en Bridgewatch se craftean, ojito a eso, Si tú no te importa mucho el big profit, perder 10k contra Caerleon, podrías venderlo, craftearlo y venderlo sin transportar ni nada, simplemente sí. Ya, pero si te interesa el profit de 10k, bueno, 12k más o menos, pues tienes que ir a Caerleon, ¿no? 12k se va sumando, ¿no? 10 garritas ya son 120k, entonces va sumando. Así que aquí ya vemos una ganancia muy buena en Caerleon, de 12k de diferencia, pero si vemos la variante de Linkhurst, ya vemos que son ya 18k de diferencia. Entonces ya vemos que ya empieza como que Pero bueno, vamos a ver la siguiente. En el siguiente arma vemos que en Caerleon está a 147k 680 contra Linkhurst, que está a 134k 992, y Bridgewatch, que está a 140k. Podemos ver que Caerleon sigue ganando por 7k 680, pero Bridgewatch 140k sin transportar, chicos, sin transportar a Caerleon, sin nada. Y en Linkhurst pues están a mierda, pero recordemos que se craftean también en Bridgewatch las garras todavía. Entonces, ¿qué pasa aquí, chicos? Bueno, aquí pasa un conflicto de interés, dado que en Bridgewatch se craftea, entonces la gente ignora Bridgewatch y empieza a transportar a Tephor, a Forest Sterling y a Linkhurst. Y como la ciudad que queda al ladito es Linkhurst, pues se va sobrecargando o se va sobreestimando el precio. Entonces va llegando gente y va poniendo el precio, va bajando. Mientras que en Bridgewatch, como tienen la idea la gente de no hacer mercado y simplemente intuir que, bueno, en Bridgewatch se craftea, no se van a vender caro, vamos a Linkhurst, ¿no? Y dejan el mercado abierto en Bridgewatch de las garras. Entonces, esos son tipos de cosas que tienen que aprovechar, ¿no? En Caerleon son 7k, pero recuerda que tienes que transportar a zona roja y puedes morir. Entonces, realmente vale la pena esos 7k. Yo lo vendería en Bridgewatch estas garras. No me arriesgaría, no perdería tampoco tiempo, porque también el transporte es mucho tiempo. Pero si tengo mucha carga, como unas 100 garras, pues sí me arriesgaría, la verdad sí valdría la pena, porque ya sería un muy buen profit. Ya son 100 garras, 7k de diferencia, pues vamos a calcularlo. 100 por 7680 serían 768k. Si tú crafteas 100 garras y no los quieres vender en Caerleon, pues vas a perder 768k, Así que más o menos profit diferencia. Pero si tú no tienes tiempo de transportar y te dan miedo los gankers, pues vas a perder 768k, pero no te van a gankear y vas a conseguir un buen profit. Vamos a ver la siguiente imagen. En la siguiente imagen podemos ver que Caerleon sigue ganando, pero aquí vemos lo mismo, ¿no? Aquí ya se refleja algo diferente, mejor dicho. Caerleon 792k, Bridgewatch 349 y Linkhurst 669. Ok, aquí vemos ya una realidad de que, bueno, hay cosas que sí la gente pone a vender en Bridgewatch cuando después las craftea. Pero sí vemos que también hay gente que la lleva a Linkhurst, ¿no? Es una diferencia de unos
20k, pero 20k en 100 ítems, ya te diré, ¿no? Unos milloncitos ahí. Pero bueno, vamos a ver que para Caerleon ya son 22k, 780. Y ya son como de que, 22k. Y si comparas Caerleon con Breedwatch, nadie se diga, ¿no? Aquí sí, realmente la diferencia es abismal. Sí vale la pena muchísimo llevar a Caerleon, pero muchísimo. Aquí las tres armas comparadas en los tres mercados. ¿Por qué? Me preguntarán por qué puse Breedwatch y es el lugar donde se craftea. Como pueden ver en la foto anterior, bueno, en la comparación anterior mejor dicho, pues ahí vemos que no siempre es así, Así que siempre hay que comparar, incluso aunque la ciudad sea donde se craftea, hay que comparar. Y aparte no siempre es Caerleon. Ahorita vamos a poner una imagen en la cual Caerleon está en la mierda y otra ciudad está mejor, ¿no? Ahorita vemos, seguimos, siguiente comparación. Ok, en este sistema de mercado que estamos viendo aquí, bueno, comparé ya las tres ciudades y vimos que en Caerleon está en 98k 991, un Judicator 4.3, notable, como siempre, todas las calidades fueran a ser notables para no tener tanta diferencia, ¿no? Ustedes ya saben que les recomiendo que hagan todas las calidades, las revisen y las anoten en un Excel. Aquí solamente para cuestiones de un video, pues van a ser pocos objetos comparados entre ciudades diferentes, misma calidad y bueno. Vamos a ver que Caerleon ya como les digo tiene 98k, Linkhorst tiene 168, Breedwatch tiene 167. Vemos que incluso Breedwatch es mejor que Caerleon con una diferencia de unos 70k más o menos. Y ya no se diga más Linkhorst que una diferencia de 80k. Ya no tenemos que decir mucho. Estos tipos de objetos existen que no se venden bien en Caerleon. Y pasa más con objetos 8.3, Masterpiece, sobresalientes, cosas así. Ya pasa mucho en Caerleon de que no se venden muy bien. Y objetos como estos que son de fragmento. Bueno, yo digo fragmento, pero son de como de... No me acuerdo cómo se dice, pero me entenderá la gente que sabe, ¿no? Vemos que todavía Linkhorst, ahora sí se aplica la de que una ciudad a la derecha cuesta más caro. Pero tampoco comparamos una ciudad más lejos, ¿no? Como Titford o Fort Sterling, que puede que incluso se venda más caro, ¿no? Aquí es una comparación chiquita dentro de tres ciudades para no ser tan largo el video. Pero bueno, vemos que Linkhorst le da una patada a Caerleon en las nalgas. Entonces aquí es el ejemplo perfecto de que no siempre Caerleon es mejor. Siguiente comparación y última. Ok, como última comparación está la daga 6.1. En la daga 6.1 comparé con Breedwatch, Linkhorst y Caerleon como siempre. Vemos que Caerleon tiene 108k contra Linkhorst que tiene 90 y Breedwatch que tiene 90. ¿Por qué lo redondeo? Porque realmente casi no hay diferencia. Aquí se aplicó la de que unos van a la siguiente ciudad para vender su producto y otros lo venden directamente en el mismo lugar. Entonces hay un empate, ¿no? Por eso lo puse en amarillo para que puedan ver el empate, ¿no? Mientras que Caerleon está a 108k. Obviamente mucho mejor ir a Caerleon. Son unos 18k de diferencia. Bueno, casi 19. Entonces, yo creo que ya son 19k de diferencia y es una barbaridad si pones 100 ítems. No se los voy a dejar a la imaginación. Vamos a poner 19k por 100 ítems. Sería 1.900.000. 1.900.000 si vendes 100 ítems. Entonces, obviamente va a valer mucho la pena esos casi 2 milloncitos. 2 milloncitos redondeando. Así que espero y les haya servido el video, chicos. Que sepan que tienen que ser mercado. Que sepan que tienen que comparar entre costo-beneficio. Ese tipo de cosas. Es muy importante para la hora de craftear. Que sepan en qué su HO... qué pueden craftear, qué no pueden craftear. Este tipo de detallitos son muy importantes a la hora de vender ítems, de craftear ítems. En el siguiente video, como les decía, les voy a enseñar a cómo mapear, cómo salir, qué set tienen que usar, qué sets tienen que usar, mejor dicho. Ese tipo de cosas son muy importantes. Dónde comprar los objetos para craftear, también lo voy a poner en un video aparte, dado que eso es un video un poquito larguito porque hay muchos lugares donde puedes comprar objetos, muchas cosas que puedes hacer, bueno, objetos, recursos para craftear, los recursos, los materiales para poder craftear las armas, como por ejemplo estas armas que se craftearon, las dagas 6.1, etcétera, ¿no? Y también le voy a traer otro video más, pero esto va a ser un poquito aparte, más general, de cómo usar el mercado de Caerleon, ¿no? Para que puedan buscar ahí, porque pueden ver aquí que hice el mercado de Caerleon, pero... realmente si vas a Caerleon y buscas el ítem, te suelta todos los ítems, ¿no? Bueno, espero les haya gustado. Hasta el siguiente video.